Bienvenidos a nuestro primer episodio de Maculomía, un podcast sobre la vida y el pensamiento del economista clásico John Ramsay McCulloch. Para iniciar, queremos introducir quién fue este autor, a qué se dedicó, cómo fue su vida, por lo que tenemos a Carolina Tamayo, una historiadora quien nos va a hablar de la vida de McCulloch en distintos ámbitos. Así es, Santiago. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la vida de este autor, que fue un hombre muy apasionado por la historia y la literatura económica. Bueno, entonces puedes empezar contándonos cómo fueron los primeros años en la vida de McCulloch. McCulloch nació el 1 de mayo de 1789 en Whitton, Galloway, Escocia. De su infancia se sabe que fue una experiencia difícil para él, ya que el trato que su abuelo materno le dio no fue el más apropiado. Un dato curioso que me parece importante resaltar es que los primeros acercamientos con la economía clásica fueron gracias a un trabajador irlandés contratado por su abuelo. Qué dato tan interesante, y de ahí surgió su interés por estudiar economía. De hecho, no, su carrera desde el principio no fue la economía. En octubre de 1807, a los 18 años, fue a la Universidad de Edimburgo. Ahí estudió matemáticas, agricultura y ética. Sus estudios en las dos primeras disciplinas le fueron muy útiles, pero según lo que él mismo escribió, su relación con la ética fue un desastre. Dejó la universidad sin graduarse en 1811. Al año siguiente se casó y luego fue padre de al menos 10 niños sobrevivientes, por lo que probablemente suponemos que tuvo más hijos que murieron a corta edad, lo que era muy común en esa época. Tuvo 10 hijos, no puede ser. ¿Cómo hacía para mantener a su familia? Pues fue un verdadero logro poder mantener a una familia tan numerosa solo con su empleo, de los cuales tuvo varios a lo largo de su vida. Apenas dejó la universidad, empezó a trabajar como funcionario público y al mismo tiempo estudiaba economía de manera autónoma. ¿Y qué autores se dedicó a estudiar? Pues naturalmente leyó sobre los autores más importantes de la época, como lo fueron Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, entre otros. Estos autores fueron muy importantes en su pensamiento y más adelante se relacionó y escribió acerca de sus ideas. ¿Y sobre qué escribió McCulloch? Bueno, pues su faceta en la escritura se dio gracias a que en 1817 inició como editor del periódico Scotsman y allí trabajó hasta 1821. Las publicaciones de McCulloch fueron constantes a partir de 1816. Sus estudios se centraron en los principios generales hasta 1832, pero como era miembro de la escuela escocesa también se preocupó por las contrapartidas estadísticas de los conceptos económicos. Ya con el paso del tiempo fue reconocido como uno de los mayores recopiladores de datos económicos, por lo que en 1832 publicó la primera edición de su diccionario comercial. Me imagino que de su participación en el periódico salieron muchos de sus escritos y ensayos de economía. Efectivamente así fue. Ese fue el medio por el que muchas de sus ideas fueron presentadas a los habitantes de Edimburgo como ensayos de economía de primera plana. Durante ese periodo McCulloch enfrentó algunos problemas políticos, ya que por sus ideas se adentró en la discusión entre liberales y conservadores británicos de esa época, lo que llevó a acciones legales e incluso ataques violentos dirigidos a él. Entonces su influencia era fuerte para causar tanto alboroto con sus escritos. Claro que sí, de hecho, tras esos ataques, en 1818, McCulloch empezó a escribir para el periódico Edinburgh Review, haciendo distintas contribuciones, y fue allí donde despertó su interés por el pensamiento ricardiano. Carolina, ¿es cierto que McCulloch fue quien intentó preservar las ideas de David Ricardo? Claro que sí, aunque no lo logró con mucho éxito, y después de tanto estudiarlo e intentar mantener sus teorías vivas, McCulloch se dio cuenta que el pensamiento ricardiano tenía varios errores. ¿Y cómo conoció a Ricardo? Bueno, pues los primeros acercamientos entre ellos fueron gracias a que Ricardo respondió al primer ensayo sobre la deuda nacional de McCulloch, a diferencia de Malthus, que sin querer lo ignoró, y también fue una importante influencia para McCulloch. Así es, en el próximo episodio de Maculomía discutiremos más a fondo las influencias de sus autores y los distintos debates que se presentaban en la época, así que no se lo pueden perder. Bueno, y a través de esos pequeños acercamientos fue que se creó el fuerte lazo intelectual de McCulloch hacia el pensamiento de Ricardo.
a pesar de que no comprendiera del todo el modelo ricardiano, especialmente lo relacionado a la medida invariable del valor y cómo encajaba en todo ese sistema. Creo que muchos nos sentimos identificados con McCulloch. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y McCulloch solo se desempeñó en el área del periodismo? No, de hecho tuvo otras facetas importantes, entre ellas la enseñanza y la política. Bueno, cuéntanos sobre su experiencia en la enseñanza. Inició en 1820, cuando empezó a dar clases privadas en Edimburgo. Luego, en 1822, incursionó en las conferencias, por lo que, tras la muerte de David Ricardo, fue elegido para dar charlas en memoria de Ricardo en Londres. ¿Solo daba clases privadas? No, pues entre 1828 y 1837, McCulloch hizo parte de la recién creada Cátedra de Economía Política de la Universidad de Londres. Se dice que en términos financieros este hecho no fue muy positivo para él, ya que solo durante los primeros 3 años recibió un ingreso fijo por parte de la universidad, lo cual para él fue un gran problema porque, como ya les había mencionado antes, tenía que mantener a su familia, que era muy numerosa. ¿Y si recuperó de esa crisis? Afortunadamente sí, hacia 1838 fue nombrado Contralor de la Oficina de Papelería. Ese trabajo lo desarrolló de una forma excelente, ya que logró un control importante en el gasto público. Ah, entonces también fue un buen político. ¿Y en ese tiempo dejó de escribir? Pues al parecer hubo un acuerdo para que dejara de ejercer como periodista. Pero a pesar de eso, McCulloch siguió escribiendo e incluso en este periodo hizo 3 ediciones de un libro sobre fiscalidad y nuevas ediciones de sus principios de economía política publicados inicialmente en 1825, también de su diccionario comercial y de un diccionario geográfico. Pues tenía una gran diversidad en sus escritos. Es cierto, eso es evidencia de la gran afición que tuvo por la economía, y aunque no es muy reconocido por sus ideas propias, porque en realidad se dedicó a tomar ideas de otros autores y replicarlas, fue un gran recopilador de información. Y pues finalmente McCulloch murió en Londres en 1864 a los 75 años. Bueno, pues esta breve biografía de McCulloch fue muy interesante. Agradecemos mucho a Carolina por habernos acompañado el día de hoy. No, Santiago, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue un verdadero placer haber participado. Bueno, ya para terminar, invitamos a nuestros estimados oyentes a que sigan conectados a la Maculomía y que no se pierdan los siguientes episodios, en los que invitaremos más expertos para discutir sobre John Ramsay McCulloch y sus ideas en distintos ámbitos. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos pronto.